Es un problema que en primer lugar es complejo, porque no es necesariamente que voy a decirle a un sistema que haga una orden específica, sino que son un conjunto de reglas eh, mucho más largas, son mucho más relacionadas a problemas como procesamiento de lenguaje. Entonces, ¿por qué usa Machine Learning? Específicamente porque son para tipos de problemas específicos, no es para cualquier tipo de problema tipo no me carga una base de datos, no es que necesite visualizar bien una landing, sino es que está relacionado a problemas donde existe una larga lista de reglas o ajustes, eh, en programación es cuando tenemos muchos if, por ejemplo, para cada caso de problema. En segundo lugar es para problemas difíciles o complejos que no tienen una solución según métodos tradicionales. Eh, o cuando necesitamos extraer insights de Big Data, como temas de realmente cuál es nuestro público objetivo, quién nos compra más, etc. Pero ya en un nivel mucho más profundo, mucho más de tener clara data que podría no estar directamente asociada a la información que tenemos, ¿no? Tipo, si tenemos toda eh, la data de ventas, podemos sacarlo de eh, de una forma natural, pero si es una data que está más relacionada al tipo de público, hay técnicas de Machine Learning como la clusterización que nos permiten hacer agrupamientos o hacer otro tipo de insights. Y también entornos de alta mutación o utilización, porque en el Machine Learning estos problemas como que están relacionados al filtro de spam también, eh, implica nuevo input de data, porque cada vez hay más formas de spam. Hay spam que es más cuando salió el Bitcoin, cuando salieron otro tipo de criptomonedas, nuevos tipos de estafas. Entonces, cuando el sistema requiere una utilización constante a través de nueva data, es cuando se requiere Machine Learning, no es para todo tipo de problemas. Y básicamente los casos de uso es la clasificación de imágenes, como cuando hace poco salieron noticias de que la inteligencia artificial detectaba eh, cáncer antes de ser descubierto, según radiografías o resonancias magnéticas, y de acuerdo a ciertos patrones que identificaba de una forma mucho más clara que los humanos. También para clasificación de textos, moderación automática, los típicos baneados de Facebook. También el resumen de textos, como lo hemos visto con ChatGPT, la generativa, crear asistentes virtuales, chatbots, predecir según data tendencias, que es lo que básicamente se ve mucho en temas de trading, de predicción a nivel de análisis de datos, detectar anomalías, que ese es un punto importante porque mucho de la parte de detección de fraudes en tarjetas de crédito se ve con los temas de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, segmentación de usuarios, que es la clusterización, eh, de acuerdo a Insights, la recomendación de productos, que es como todo un tema aparte, que es los sistemas de recomendación alimentados por inteligencia artificial y la parte del conocimiento de voz. Ese es por mi lado. Lo doy el pase al próximo compañero. Mario. Sí, es Mario el siguiente. Bueno, sí. En el Machine Learning tenemos diferentes tipos de sistemas de aprendizaje los principales son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. De estos dos derivan otros aprendizajes, pero vamos a comenzar con el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, el sistema recibe datos etiquetados. Cuando nos referimos a datos etiquetados, nos referimos a que estos datos tienen una variable respuesta. Es decir, si están entrando una data por ejemplo, los clientes que se van o no se van de una empresa, ya nosotros tenemos los, una variable respuesta que nos indica de esos datos cuáles son cuáles son los clientes que se han ido y se han quedado. Entonces, esos datos entran al sistema, el sistema usa los datos para entrenar el algoritmo y eso lo llamamos aprendizaje supervisado.
Los tipos de sistemas de aprendizaje supervisado son dos tipos, clasificación y regresión. En clasificación tenemos clasificadores lineales, máquinas de vectores de soporte, árboles de decisiones, K-neighbors o cada vecino más cercano, bosque aleatorio y hay otras más, pero estas son las más usadas. Y en regresión tenemos que las más usadas son regresión lineal, regresión logística y regresión polinómica. Y entre las desventajas de este tipo de aprendizaje son que requiere de mayor experiencia por parte del usuario, de la persona que está modelando todo esto, consume mucho más tiempo, está presente el error humano y no clasifica los datos por sí solos, sino que tiene que ser realizado por una persona. Ahora vamos a pasar con la siguiente diapositiva, donde está el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, básicamente el sistema lo que hace es recibir datos sin etiquetar, es decir, no tiene variables de respuesta. Y partiendo de estos datos, el sistema entrena el algoritmo por sí solo, buscando patrones y posibles soluciones por su cuenta. Esto se llama aprendizaje no supervisado. Y la desventaja de esto es que requiere una complejidad computacional debido a un gran volumen de datos de entrenamiento. Los tiempos de entrenamiento son más prolongados, hay mayor riesgo de resultados inexactos. La intervención humana para validar variables de salida y falta de transparencia sobre la base en la que se agruparon los datos. Las características de este sistema básicamente es que él aprende sin un guía, sin un profesor. O sea, cuando nos referimos al guía o profesor, es quien guía, quien hace por el cual el supervisado aprenda son los datos etiquetados, que en este caso no están los datos etiquetados. Y bueno, lo que ya se mencionó, que el sistema encuentra patrones ocultos o agrupaciones sin necesidad de intervención humana. Ahora vamos a pasar con el aprendizaje semi-supervisado, que es en la siguiente diapositiva. El semi-supervisado tiene las siguientes características. En el supervisado vimos que hay datos etiquetados y en el no supervisado hay datos sin etiquetar. En el caso de los datos en el aprendizaje supervisado, es una suma de datos sin etiquetar, que son en su mayoría los que están presentes, y algunos datos etiquetados. Estos son datos que al final están parcialmente etiquetados y cuando eso se presenta, entonces se encuentra presente el aprendizaje semi-supervisado, que es una suma muchas veces del aprendizaje supervisado más el aprendizaje no supervisado, porque hacen uso de algoritmos muchas veces de ambos tipos de aprendizaje para llegar a una solución. Por ejemplo, puede ser que terminen de supervisar, de etiquetar primeramente todos los, todos los datos y ya luego se pasa a algoritmos para aprendizaje supervisado o viceversa. Y luego continuamos con aprendizaje autosupervisado, que en el sistema recibe datos sin etiquetar y el sistema mismo lo transforma o lo genera y luego se le aplica un algoritmo de aprendizaje supervisado, lo que ayuda a lo que permite que se genere este aprendizaje autosupervisado. Y por último, tenemos el aprendizaje por refuerzo, que está en la siguiente diapositiva, que en el sistema de aprendizaje lo podemos llamar igual a un agente. Este sistema observa el entorno, selecciona y realiza acciones en base a lo que está presente en el entorno y de acuerdo y este genera un resultado que puede ser negativo o positivo. Si es negativo, es una penalización para el sistema y partiendo de esa penalización, o si es positivo, entonces el sistema va aprendiendo. Ahora los dejo con el siguiente compañero. Ok. Buenas, Mario. Ahora le toca al puro. Ah, no. A mí. Perdón.
Ejemplos del machine learning supervisado y no supervisado, que bueno, ya Mario nos ha expuesto el, la parte teórica del supervisado y no supervisado. También Rodrigo con la introducción de por qué usar el machine learning, pero yéndolo al caso de ejercicios, por ejemplo, uno de no supervisado, que ya sabemos que es donde la misma máquina aprende y él empieza a hacer algoritmos propios, ¿ok? Donde la data no está etiquetada, o sea, no hay una columna de respuesta como para que pueda aprender. ¿Ok? Tenemos los ejemplos de clasificación y agrupación de clientes, esto es el método clustering, y es por eso que se está colocando esta imagen, ¿no? Aquí se simula una data, simplemente tal cual como está, no hay una columna de etiquetas, y el algoritmo ya empieza a agrupar según algunas características. En mi experiencia, yo he estado en el rubro automotriz, sí he aplicado este método de machine learning no supervisado, y sí he podido detectar que, por ejemplo, en la data había departamento, edad, cantidad de hijos que compré, bueno, cantidad de hijos del cliente que estaba comprando el auto, los ingresos también en promedio, y según estas variables empezaba a encontrar comportamientos. Ahora, como ya ha comentado también Rodrigo previamente, y también Mario, no necesariamente es este resultado es el correcto y ya está. Igual es un robot, y ya había comentado que voy a retroceder un poco en la diapositiva, que una de las desventajas del no supervisado es que necesita una intervención humana para validar las variables de salida. Algo que había encontrado era que no necesariamente lo que estaba clasificando podía tener relación. ¿Okay? Entonces es muy importante poder saber en qué contexto estamos para poder validar si lo que la máquina está creando está bien. Y un clásico de Machine Learning en cuanto a supervisado, pues es la parte de modelos predictivos, ¿no? Que la mayoría lo conocemos. En este caso también lo he realizado. Obviamente para esto sí ya hay una columna de etiquetas, ¿sí? Y bueno, aquí se pueden hacer pues, proyecciones de ventas. Si bien algo común es la parte de modelo lineal, de regresión lineal, sabemos que no todas en las casuísticas siempre hay este modelo lineal. Normalmente también es un modelo polinomial, que es el que estoy colocando, porque nuestra data puede tener ciclos de comportamiento. ¿Okay? Un ejemplo clásico es el de los helados. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si estamos en Donofrio y nosotros queremos utilizar un modelo lineal, pues ya estamos empezando mal, ¿no? Porque el producto, en este caso que se está vendiendo, tiene temporadas. Entonces, un modelo polinomial sería el mejor. Aquí también lo bueno es que tiene etiquetado y puede aprender de eso, pero lo malo también es que sus desventajas hay que empezar a validar, hay que ver bueno, hay que saber más de estadística avanzada, empezar a ponderar, empezar a hacer pruebas en cuanto a la varianza, el error, pero bueno, esos son ejemplos que seguramente ustedes también ya lo han realizado. Eh, ok. Isaac, ¿estás ahí para que puedas apoyarnos con las preguntas? Sí, dale, dale. ¿Me Ya. puedes apoyar con manteniendo la diapo, por favor? Sí, solamente un momento, tipos de machine. Ah, ya, ok, creo que está. Ah, Sí, todavía falta con perdóname, la Isaac. parte Sí, sí, sí. de batch. Creo que Sí, Alpura. sí, sí. Ya, Alpura, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas Ya, noches. genial. Sí, estaba un poco desordenado en las diapositivas. Anon Learning es otro criterio usado para clasificar el Machine Learning, que básicamente es si se puede, nuestro modelo puede aprender incrementalmente a partir de un flujo de datos. Consideraciones claves a la hora de decidir el modelo de aprendizaje es el volumen, la velocidad y la variedad. En el libro se muestra muy poco, sin diapositivas. Aló, Alpura, se te... ¿Aló? Ya, ahora sí, mejor. Ok. Siguiente diapositiva. Ya. Vale. En el libro se maneja
muy poco acerca del batch en el online learning, pero traté de buscar un poco más. El aprendizaje por lotes son los datos que se recopilan a lo largo del tiempo, se entrenan periódicamente y no pueden aprender progresivamente a partir de un flujo de datos. Es decir, que es en los escenarios donde la data es cambiada menos frecuentemente, por lo tanto necesita ser entrenada frecuentemente. El aprendizaje en línea es el mejor modelo de predicción para datos futuros. Se actualiza de forma continua y secuencial, porque es debido a los parámetros son asociados con el modelo que se ajustan en función de los nuevos datos y son más fáciles de evaluar. Algunos ejemplos de batch and online learning serían el online learning, sistemas de recomendación, filtrados de spam, análisis de sentimientos, reconocimiento de voz, detección de anomalías y aprendizaje por refuerzo. Y el aprendizaje por lotes o batch learning, unos ejemplos serían la clasificación de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, la agrupación, la regresión, reducción de dimensionalidad y aprendizaje supervisado. Listo, vamos a pasar por las preguntas. Ok. Solamente antes de pasar a esta diapositiva, seguramente algunos, al igual que yo, también les ha llamado la atención este capítulo. En lo personal, desconocía esta parte de trabajar de Machine Learning. Sé que normalmente estamos acostumbrados quizás a ver la parte de regresión, pero esta forma como trabaja la máquina, empezar a validar, como ya comentaba, el pura por lotes y en línea, es algo interesante. Seguramente para el final de la diapositiva podremos discutir. Ok, ya. Lisa, ahora sí entonces. Dale, ya bueno. Y a modo de cierre, a modo de conclusión, también se nos han presentado algunas preguntas, bueno, que es más que todo para recapitular todo el capítulo. Bueno, las preguntas son alrededor de 22 preguntas y la primera mitad corresponde a la primera mitad del capítulo que hemos visto nosotros. Bueno, tal vez son preguntas que a ustedes también se les ocurra, ¿no? Porque bueno, hay mucho interés en el tema. La primera es, ¿cómo definirías el Machine Learning? Y bueno, esta es una pregunta que tal vez cada persona tenga su propia definición. Bueno, la que hemos conversado con el grupo, la conclusión que hemos llegado es que Machine Learning es una técnica con la cual tratas de alimentar un computador. Puede ser, bueno, no necesariamente un computador, ¿ya? Porque bueno, el computador funciona de por sí. Podría ser una caja de engranajes, cualquier cosa que o una entidad a la que tú quieras llamar. Puede ser una función, un algoritmo, un computador, una caja negra, como tú quieras llamarlo, para realizar tareas futuras en base a experiencias pasadas. La segunda pregunta es los 4 tipos de aplicaciones de Machine Learning, ¿no? El primero es los problemas complejos, para el cual no existe una solución algorítmica. Es como cuando me gusta esta analogía porque, por ejemplo, los que hemos llevado matemáticas, cuando quieres resolver una ecuación diferencial, con las cuales tú puedes aventajarte y resolverlas, pero cuando no, se recurre a los métodos numéricos, ¿no? Entonces, Machine Learning es más o menos es una analogía a eso. Lo siguiente es para reemplazar las largas listas de reglas ajustadas manualmente. Esto tiene mucho que ver con el etiquetado de características en un dataset. Lo siguiente es para construir sistemas que se adaptan a entornos fluctuantes, a sistemas de mucha variabilidad, como se menciona en pasos anteriores, el sistema de recomendaciones de Netflix, ¿no? Cada persona tiene su propia forma de alimentar el algoritmo, ¿no? Para que al final las recomendaciones sean totalmente personalizadas. Y ayudar a los humanos a aprender para la minería de los datos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que para un humano es imposible entender datos de enormes cantidades, nos estamos hablando de 100.000, 500.000, casi 1 millón de registros. ¿Qué es el conjunto de entrenamiento etiquetado? El conjunto de entrenamiento etiquetado el conjunto de entrenamiento que contiene la solución deseada, también deseada como etiqueta. Bueno, en inglés la traducción como que a veces hace que se pierda un poco, ¿no?
pero la palabra correcta del inglés es labeled o labels, ¿no? A lo que nosotros llamamos etiquetas. La siguiente, por favor. Y ¿Cuáles, sorry. ¿Cuáles ya. son, ¿Cuáles son las dos tareas supervisadas más comunes? Son la regresión y la clasificación, es la que más conocemos, con la que es el ejemplo de entrada para todo este tema. Bueno, 4 agrupaciones no supervisadas muy comunes son la agrupación, visualización, reducción de dimensionalidad y aprendizajes de reglas de asociación. La tercera, bueno, es la séptima o sexta, si no me equivoco. ¿Qué tipo de algoritmo usarías para que un robot camine en espacios desconocidos? Bueno, ya que este suele ser un tipo de problema que aborda el aprendizaje por refuerzos, podría ser posible expresar el problema como un problema de aprendizaje supervisado o semisupervisado, pero sería algo menos natural. ¿Qué algoritmo se usa para segmentar clientes? El clustering, no supervisado. ¿Y cómo definirías el modelo de Machine Learning para detección de spam como un sistema semi-supervisado? Bueno, esa es la última diapositiva, chicos. Gracias de parte de todo el grupo 1 por la oportunidad. Y bueno, em, espero que haya sido de su agrado. Igual estamos aquí para aprender todos y nos gustaría también que nos den un feedback acerca de la exposición, qué les ha parecido interesante, qué cosas no. Y bueno, de parte de todo el grupo, gracias. Qué genial. Ok. Bueno, en mi caso tampoco, la verdad. Cuando leí también el capítulo, yo sabía del no supervisado, supervisado, pero esto del autoaprendizaje fue ahí está, el autosupervisado, ¿no? Donde la data viene sin etiquetar y uno mismo empieza a etiquetarlo para que empiece a aprender, ¿no? Pero quizás Rodrigo, Mario, Apura, Isaac, o alguien quizás aquí en el grupo conoce. Pero yo lo que entendí, el libro da un ejemplo el autosupervisado y es con imágenes. Al principio, de hecho, comenta que muchas personas afirman que el autosupervisado, como recibe los datos sin etiquetar, es un modelo no supervisado, pero al principio como lo recibe sin etiquetar y después lo transforma. En el caso del que explica el libro, explican es el ejemplo de las imágenes. Por ejemplo, el de categorizar, creo que es raza de animales. Ah, sí, Entonces, del gato, ¿no? Hay un el gato. gato, ajá, con la carita. Entonces ahí él recibe las imágenes sin categorizar. Uno la categoriza y después que la categoriza lo que hace es aplicarle eh, el aprendizaje supervisado, porque ya tienes los datos etiquetados, pues. Pero es más o menos lo que explica el libro, pues todo eso sin tratar. Y él pone el ejemplo de, ya va, por ¿Cuál habla? ejemplo, ¿ah? Ah, bueno, creí que el único ejemplo era el del gato, pero ¿a cuál te refieres ahora? Ese no, ese mismo, el de gato. Lo que pasa es que él explica, por ejemplo, que al principio usa antes de hacer el etiquetar los datos, usa, eh, creo que es un modelo de aprendizaje y después de que
los etiqueta, entonces es que parta y se convierte en otra, es como que, ¿cómo lo explico? En un principio estás, es como para un ejemplo y después con ese ejemplo tratado, una vez ya tienes las datas, lo puedes usar para otro ejemplo. Por ejemplo, eh, déjame leerlo rapidito aquí. Eh, Ah, tienes creo que sí un estoy conjunto de datos. recordando. Tienes Claro, eso es creo que un conjunto de datos, ¿no? Cuando aprende algo y otra vez creo que eso es algo sí, por como ejemplo, eso, aquí ¿no? dice, puede ser un algoritmo para reparar imágenes, por ejemplo, que es el ejemplo que él da. Entonces aplica primero repara las imágenes, ya con eso algoritmo ya establecido, se hace ¿cómo se llama? Ya el sistema podría distinguir entre diferentes especies, pues. Y una vez que ya tienes reparadas las imágenes, el algoritmo puede distinguir entre distintas especies, que ya está etiquetado la- suponiendo que ya todo esté funcionando correctamente, y ya puede etiquetar todo, entonces él ya puede hacer clasificación, creo que era. O sea, es como, primero tenemos un ejemplo para reparar imagen y el otro es como para clasificar después. Creo que así más o menos es que le explica el libro, No, pero no sé si me expliqué. no, sí, sí, todos hemos leído el capítulo, así que sí, 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 entendemos a qué parte del libro sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Qué tal? Sí, ahí también como un ejemplo más, creo que se podría considerar al Camins, ¿no? Al algoritmo, porque, o sea, es un ejemplo de no supervisado normalmente, ¿no? Pero, o sea, el algoritmo lo que hace es, o sea, estoy hablando del autosupervisado, ¿ya? El algoritmo lo que hace es como que se crea entre comillas, un target a sí mismo, ¿no? Apalancado en los promedios. O sea, el mismo algoritmo termina clasificando, o sea, sin que tú le digas nada. Entonces, se podría también considerar como que un híbrido, ¿no? Entre no supervisado y autosupervisado. algo que me pareció loco cuando leí el libro es que, bueno, normalmente quizás estoy muy relacionado con las regresiones, antes que estos modelos de clasificación, pero cuando leí esa parte de cómo saber si están felices los que tienen más dinero y empieza a sacar esta parte de cada medios como si fuese también un pequeño algoritmo, me pareció algo loco. Yo no lo había considerado antes hacer eso, ¿no? Claro, y o sea, tiene razón, eso lo utiliza el algoritmo para generar sus propias etiquetas, busca una manera de aprender, ¿no? Me pareció loco ese tema y lo discutíamos en el grupo también. Claro, claro. Eso, por Sí. ejemplo, se puede utilizar como que en la vida real, como que tú tienes una variable ya que, no sé, pues no está balanceada, ¿no? Y tú quieres generar una clasificación de esa variable. Entonces, Ujú. básicamente le metes ese algoritmo, te los agrupa y ya lo utilizas, o sea, termina siendo, o sea, tu algoritmo termina siendo un input, una variable predictora más, o sea, la terminas insumiendo ya con su nueva clasificación, ya para tu modelo Claro, final. Exacto, es como que un modelo intermedio, ¿no? Algo así. claro, Ahí, ahí o sea, levanté la mano era para ahí dar un poquito ese ejemplo, pero también tenía un poquito de curiosidad con el tema de, no sé si pueden cambiar la lámina, eso que decía en línea y ya te refieres a eso. eso, por lotes y en línea. O sea, yo personalmente no he tenido la oportunidad de trabajar modelos así, ¿no? O sea, sí más o menos entiendo Sí. el de en línea, pero el por lotes no sé si ahí tendrán ahí un par de ejemplos o no sé si profundizar un poquito más porque no me queda tan claro ahí cuál es la dinámica, ¿no? O sea, ¿eso automáticamente se baja la info, se actualiza o no necesariamente? Bueno, yo entendí, pero seguramente aquí también, este, al público también puede comentar. Pero Sí, 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 entendí que cae. la diferencia entre ambos, que bueno, ambos son en Big Data, pero uno ya recogió la información, por ejemplo, hasta el corte de ayer.
y eso es lo que alimenta y empieza a aprender. O sea, son el machine learning que creen. Pero esta línea, para mí es que, o sea, también es Big Data, pero está fluctuando constantemente y pues acá puede haber más errores porque hay que empezar a reparar a cada rato, hay que darle mantenimiento, ¿no? Pero no sé, Alpura, ¿tú quieres comentar algo o alguien del equipo o alguien otro? Ahí tal vez pregunta libre, ¿no? Para cualquiera que Ujú. quiera intervenir, ¿no? Tú preguntaste acerca de la predicción por lotes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que he hecho algo parecido ahí, porque, o sea, yo una vez trabajé con unos algoritmos de comportamientos de usuario y en lo que cada semana se entrenaba con comportamiento, se reentrenaba todo el modelo con, con la base de datos de los usuarios, tomando en cuenta de todos los usuarios de 60 días anteriores a esa semana, ¿no? Pero se reentrenaba con toda esa información, no se agregaba otra información, sino que se volvía a reentrenar tomando en cuenta todo eso de ahí. Yo supongo que eso es a lo que se refiere aprendizaje por lote. No se agregaba parte de lo que se va constantemente, o no, no sé si estoy mal. Ahí tengo una duda porque, o sea, con reentrenar, ¿te refieres a que obtienes nuevos parámetros? O sea, No, o sea, simplemente cambiaba la base, se entrenaba con otra base de datos. Por ejemplo, esta semana lo entrenaba con 60 días atrás, ¿no? Llega la otra semana y se reentrenaba tomando en cuenta esa semana 60 días atrás de los datos de esos usuarios. ya. O sea, ahí va mi duda porque entrenar un modelo es obtener nuevos parámetros, ¿no? O sea, es como que, claro, o sea, tú me dices que semanalmente le cambias la base, pero si reentrenas el modelo, estarías obteniendo nuevos parámetros, ¿no? Claro, O lo los que... parámetros del entrenado cambian porque era un clustering para ver cómo se Mm, cambiaban, se agrupaban los usuarios. ya, ya. Y a Ok, partir de ese ok. de ahí se comparaba con el comportamiento semanal y se veía si es que había habido una diferencia tomando en cuenta las características de ese de ahí. Ah, ok, ok, ok. Ya, genial, genial. Me queda más claro entonces. Gracias. Pero para hacer eso tendrías que modificar internamente el modelo, supongo, para hacer eso ahí. Claro, eso ya tiene netamente de uno de manejar internamente, porque las librerías ya te dan todo el modelo hecho, no te permitan hacer eso. Y usualmente hay software que ya vienen también, software que vienen implementados con algoritmos de Machine Learning para que sea más fácil implementarlos. Y usualmente en esos software no puedes manejar internamente los, los algoritmos, así como el que en el ejemplo yo lo hice en un software llamado Splunk, que tiene un plugin especialmente de Machine Learning.
que ella tiene precargados modelos que yo creo que se puede modificar lo que tú dices, pero así de gana no se ve así por encima. Ajá. Sí, ahora lo comparto. Ya. Ya. ¿Pueden verlo? Sí se ve, sí se ve. Ya. Ahora sí. Ahora sí, más atención. Sí, me parece que Kevin no estaba presente, así que bueno, yo voy a poner su parte, ¿eh? A ver, dale en presentar. Ya. Ya. Me voy a mutear. A ver. Ya en la segunda parte del libro abordan sobre el aprendizaje basado en instancia versus aprendizaje basado en modelos. Y bueno, o sea, esta diferencia en sí yo antes no lo había escuchado y, o sea, para mí es algo nuevo. Y por eso es bien interesante cómo le dan esa diferencia, o sea, que es bien importante esa diferencia, ¿no? O sea, eso tiene que ver con cómo el modelo, o sea, se generaliza cuando ya es entrenado, ¿no? Y, o sea, y eso tiene que ver con o sea, cómo se refiere a la capacidad de predecir, ¿no? Por parte de estos modelos. eh, y hay dos enfoques, ¿no? Aprendizaje basado en instancias y basados en modelos. A ver, ¿puedes darle en la siguiente diapositiva? En instancias, lo que consiste es que este modelo que voy a entrenar, como que recuerda todos los ejemplos que tiene a su alrededor, o sea, tiene memoria, ¿no? Tiene memoria. ¿No? Aprende de memoria los ejemplos y luego los generaliza a nuevos casos, ¿no? Utilizando una medida de similitud para compararlos con los ejemplos aprendidos. Por ejemplo, acá se podría ver, podría ser un cabecino más cercano, ¿no? O sea, en el cual, o sea, yo requiero conocer el valor que yo quiero clasificar y le quiero conocer a sus vecinos. Entonces, de acuerdo a su vecino, yo voy a darle una etiqueta, ¿no? A ese punto, ¿no? Entonces, yo necesito de sus vecinos para poder darle una etiqueta. Entonces, eso justamente pasa en instancia, ¿no? Que yo o sea, necesito de los demás ejemplos para poder este, entrenar, ¿no? Y también predecir. A ver, siguiente. Y, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Caso de ejemplo, filtro de spam. En este ejemplo, la generalización consiste en predecir si un nuevo correo electrónico se califica como spam o como no, ¿no? Aquí se utiliza una medida de similitud entre dos correos electrónicos. Esta medida puede ser la cantidad de palabras que tienen en común, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, se requiere que haya una medida de similitud entre dos correos electrónicos. O sea, necesito de otros correos para poder tomar una medida de similitud y en base a eso clasificarlo como spam o no spam, ¿no? Y acá hay una regla de decisión, ¿no? Que es el sistema marcará un correo electrónico nuevo como spam si tiene muchas palabras en común con un correo spam de entrenamiento. O sea, pueden haber muchos correos que tienen muchas palabras en común con ese correo, ¿no? Tanto que sean spam o que no sean, o que sean no spam,
Y en base a una similitud que, bueno, yo voy a definirla, obviamente, o sea, se clasifica como spam o no spam, ¿no? Ese nuevo correo. A ver, siguiente. Ahora, el aprendizaje basado en modelos tiene otro enfoque, ¿no? Y en el cual construyen un modelo, o sea, una presión matemática, o sea, una fórmula, un f de x, a partir de los ejemplos, y luego se sirve de él para generalizar nuevos casos. Entonces, en ese caso yo no requiero memorizar todos los ejemplos cuando yo quiero hacer una predicción, una clasificación, sino que, o sea, solamente tomo ese registro y sobre ese le aplico la función que ya he estimado su parámetro, ¿no? Y con eso ya estimo el valor, ¿no? Predigo o clasifico, ¿no? Al siguiente. No hay un ejemplo, creo, sobre eso que hizo. Bueno, dale uno anterior a ver para dar un ejemplo más o menos así de lo que yo he visto. Por ejemplo, una regresión lineal, ¿no? Si tengo una regresión lineal, puedo estimar, no sé, 2x1 más x2 más un c, por ejemplo, más 5, ¿no? O sea, una función que yo o sea, he estimado al momento de entrenar mi modelo. Entonces, cuando yo le doy un vector x1, x2, lo paso por esa función y me da un valor, ¿no? Me da un valor que está prediciendo ese modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces yo no requiero memorizar los demás ejemplos para poder hacer mi predicción, ¿no? Esa es justamente la diferencia con el basado en modelos con el basado en instancias, ¿no? Y ahora sí, siguiente. Sí, me toca a mí. Ya. Bueno, continuando con la exposición, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Hola. Sí se escucha, sí se escucha. Sí. Ya, está bien. Bueno, continuando con este punto que son los principales desafíos que enfrenta el aprendizaje automático. Bueno, uno de los desafíos son la cantidad insuficiente de datos de entrenamiento. Bueno, es sabido que para poder entrenar un algoritmo es necesario que tenga una gran cantidad de datos, ya sea para predecir o clasificar y que esto tenga buena precisión, ¿no? Bueno, ya desde 2001, bueno, se ha demostrado que diferentes algoritmos, estos ya sean incluso bastante simples como bastante complejos, tienen una gran cantidad de precisión cuando tienen una gran cantidad de datos de entrenamiento. Como por ejemplo, aquí vemos en este gráfico, un gráfico de precisión con respecto a la cantidad de datos que se le agrega al algoritmo. Podemos ver que a medida que se le agrega mayor cantidad de información, aumenta la cantidad de información, la cantidad de precisión, perdón. Podemos ver que en estos 4 algoritmos, algo curioso en el algoritmo Winrod, vemos que tiene un valor pequeño de datos de entrenamiento y vemos que posee una precisión muy pequeña al inicio, ¿no? Pero a medida que va aumentando, vemos que supera la precisión en los demás algoritmos. Es por eso que se dice que los datos importan más que los algoritmos. Pero esto es un problema, ya que no siempre es fácil o barato obtener gran cantidad de datos de entrenamiento, ya sea por los costos de recolección o los gastos de procesamiento, ¿no? Bueno, y lo que se busca es tener un equilibrio entre gastar tiempo y dinero en desarrollar los algoritmos o gastarlo en la obtención de los datos. Bueno, este sería uno de los puntos de los desafíos que enfrenta el aprendizaje automático. Bueno, el siguiente punto es que los datos de entrenamiento no son representativos. Bueno, para que un modelo pueda generalizar bien, es necesario que estos datos sean representativos. Por ejemplo, en el primer modelo que vemos en este gráfico, observamos que tienen una relación lineal al principio, ¿no? Pero si quisiera agregar nuevos datos, observamos que
que este modelo ya no tiene una relación lineal, ¿no? Observamos que el modelo lineal ya no se ajusta a los datos, si quisiéramos predecir con este modelo, ¿no? ¿Y esto a qué es debido? Esto es debido a que la muestra puede que sea demasiado pequeña o que haya ocurrido un método de muestreo un poco defectuoso, sea un método defectuoso, ¿no? A lo cual se denomina sesgo de muestreo. Bueno, el sesgo de muestreo se refiere a que se obtiene una muestra de un cierto grupo de la población. Se toma una parte de la población y no a comparación que como una muestra representativa, que elige una muestra de diferentes grupos de la población. Bueno, el siguiente desafío que enfrenta es los datos de mala calidad. Bueno, los datos de entrenamiento pueden venir con errores, ya sea valores atípicos, valores faltantes. Y esto es una parte muy importante, ya que un algoritmo no funciona si es que no están bien limpios estos datos. Y es importante dedicar tiempo a hacer la limpieza para el entrenamiento. Y uno de los métodos que para solucionar este problema es eliminar estos valores atípicos o corregir. Y si hay valores faltantes, es posible imputar, si fuera el caso. Bueno, el siguiente punto se lo paso a mi compañero. Diego. Sí. Ya. Entonces continuamos con el siguiente desafío para los algoritmos de Machine Learning, que sería el de características irrelevantes. Características en este contexto se refiere a los features, a las variables. Bueno, y aquí nos da un refrán que es garbage in, garbage out, que es un concepto en sí que se relaciona con la calidad de la información o los productos que ingresan a un sistema. Esto en términos computacionales. En sí se refiere que si la calidad de lo que ingresa no es buena, el resultado entonces, por consiguiente, tampoco va a ser bueno. Y en un sistema de Machine Learning, este sistema solo va a ser, digamos, capaz de aprender bien es que los datos de entrenamiento contienen suficientes características relevantes, o por lo menos que no sean demasiado irrelevantes. Gran parte de un proyecto de aprendizaje automático es crear un buen conjunto de variables o features sobre las cuales entrenar. Y este proceso de creación de este nuevo set de datos con nuevos features se le llama Feature Engineering. Implica tres pasos principales. El primero que sería la selección de funciones, donde se escogen, digamos, solo las más útiles entre todas las que hay. O sea, digamos, las que nos digan más sobre la muestra o sobre la población. Por ejemplo, el nombre de una persona en sí no me puede decir mucho sobre su salud, pero digamos, datos como su presión arterial o el nivel de colesterol, sí. Y la data que no esté relacionada, que no sea redundante, afecta negativamente al rendimiento del modelo. Otro paso es la extracción de características, que, bueno, en sí consiste en combinar ya existentes para producir una que sea más útil. Por ejemplo, si tenemos la altura y el peso de una persona, podríamos obtener fácilmente el índice de masa corporal. Y el extracción de características se puede lograr por reformateo de los datos, combinación, transformación de las variables primarias en unas nuevas, y este proceso hasta que se tenga un nuevo set de datos para que el algoritmo aprenda y alcance sus métodos, o sea, prediga bien. Y por último, crear nuevas variables o características recopilando nuevos datos. En la siguiente diapo tendríamos el siguiente problema que se enfrenta, que es el sobreajuste de los datos de entrenamiento. Bueno, este es un término conocido que se le llama overfit y ocurre cuando la máquina de entrenamiento solo se ajusta o se limita a aprender casos particulares que se le han dado en el set de entrenamiento. O sea, en consecuencia, como solo va a aprender esos casos particulares, va a ser incapaz de reconocer nuevos datos de entrada. Y esto es un problema, porque en el conjunto de datos de entrada muchas veces existen muestras atípicas o que tengan ruido o distorsión en alguna de sus variables, alguna de sus features. O también puede haber muestras que no son del todo representativas, ¿no? Por ejemplo, en un set de datos de perros puede haber un dato que sea un perro morado.
y eso obviamente no existe. Cuando se cae en el overfit, el algoritmo considera como válidos solo datos que sean idénticos a los que ya haya visto anteriormente, o sea, solo datos con los que se haya entrenado. E incluye este aprendizaje, o sea, el algoritmo también va a aprender de estas anomalías. Y por ende, entonces va a ser incapaz de distinguir entradas, buenas o válidas como fiables. Por ejemplo, en un modelo de arriba, en el modelo que está en la parte de arribita, se ve un modelo, digamos, más plano. Es decir, uno que es menos complejo, que puede generalizar menos los datos, los datos nuevos. No, generaliza mejor, perdón. Que son los puntos rojos así. Como ven, los puntos rojos son los datos nuevos y una curva más aplanada, más horizontal, generaliza mejor esos datos. En cambio, el modelo de abajo, hay patrones en ese ruido que son los atípicos de la derecha. Entonces lleva una menor generalización y por ende errores en la predicción, ¿no? O sea, en general, un modelo, mientras más complejo, generaliza menos. O al revés, ¿no? Mientras mientras menos complejo, la generalización es mayor. Siguiente, por favor. Por ejemplo, un caso que nos da el libro es el PBI per cápita. Aquí un modelo complejo puede detectar patrones que no tienen sentido, ¿no? Como que todos los países con una W en el nombre tienen una satisfacción con la vida, su índice posible desarrollo mayor de 7 a más. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, y que obviamente tienen valores altos, pero no porque tienen una W en su nombre. Esto es pura casualidad. Por ejemplo, países como Ruanda o Zimbabue no tienen un alto PBI solo por contener una W en el nombre. Pero el modelo no lo sabe y tampoco tiene manera de saberlo. En este caso, que el modelo es muy complejo, hay que restringir este modelo para hacerlo más simple y reducir el riesgo de overfit. O sea, esto se le llama regularización, que es un control en los hiperparámetros del modelo. Siguiente, por favor. Bueno, también se puede dar el caso contrario, que en vez de overfit, se puede dar un underfit, o sea, un subajuste de los datos de entrenamiento. En este caso sea un ajuste insuficiente de los datos de entrenamiento y bueno, ocurre cuando el modelo es demasiado simple. Entonces no es capaz de capturar de forma, digamos, precisa la relación entre variables entrada y salida. De modo que se genera un alto índice de errores en el conjunto de entrenamiento y en los datos nuevos. Es decir, no generaliza adecuadamente. O sea, no ha aprendido lo suficientemente bien. Si un modelo no generaliza bien los datos, entonces no puede usarse para tareas de clasificación o predicción. Entonces, para esto, para evitarlo, se puede hacer varias acciones, como puede ser la selección de un modelo más potente, introducir mejores funciones en el algoritmo de aprendizaje o, por último, reducir las restricciones del modelo. En general, la idea es conseguir un equilibrio adecuado entre el ajuste correcto de los datos de entrenamiento y también un modelo que sea simple, lo suficiente como para que se garantice una correcta generalización para datos nuevos. Y luego pasaremos al siguiente punto. Sí, en esa parte se ven el testing y la validación. Lo que menciona es que lo que se suele hacer cuando se entrena modelos es crear una data. Bueno, primero se divide en data de entrenamiento y data de prueba, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente. Pero dentro del data de entrenamiento también se suele dividir en data en conjunto de validación. Esto nos ayuda a poder entrenar el modelo y, bueno, o sea, entrenar varios modelos con ese conjunto de validación e ir probándolos, ¿no? O sea, ir probando los modelos, ir evaluándolos hasta coger bueno, o sea, el mejor modelo, y ese modelo va a ser el que se va a probar con la data de test, ¿no? O sea, ese modelo que se ha elegido. Ahora, luego presentan una forma un poco más sofisticada de hacer esto, porque acá, o sea, básicamente te da un solo conjunto de validación, y una forma más sofisticada es el que está a la derecha, ¿no? Con una validación cruzada. O sea, dividimos la data en data de entrenamiento y data de prueba, ¿no? Data test. Luego, de la data de entrenamiento, vamos a dividirlo en este caso en 5 pedacitos, 5 folds. Ahora, en cada pedacito voy a tomar un pedacito para mi data de entrenamiento, para mi data de validación.
sea, el fall 1, por ejemplo, que está en celestito es unidad de validación. Y los demás fall son entrenamientos. Entonces, sobre esto de acá voy a tomar el que está en verdecito, que es la data de entrenamiento como tal. O sea, voy a utilizarlo para entrenar el modelo y voy a validarlo con esta data de validación, con el fall 1. Luego, para la siguiente división igual. O sea, voy a entrenar el modelo con lo que está en verdecito y voy a probarlo con el que está en azul. Y así para cada uno. Entonces, o sea, tendríamos como que 5 entrenamientos para un mismo modelo, ¿no? Obviamente esto de acá hace que el modelo tome más tiempo en ejecutarse porque voy a entrenarlo 5 veces, pero esto me asegura de que, o sea, por lo menos tiene mayor consistencia cuando quiero validar que un modelo está haciendo un buen, tiene un buen rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy como que aislándome en parte la aleatoriedad de los datos, porque puede que como tal, o sea, la muestra tenga como que una parte aleatoria que como tal sesgue mis resultados, pero al yo dividirlo de esta manera, como que me asegura de mejor manera que esa aleatoriedad producto de las muestras se disperse, ¿no? Entonces, de esta manera, o sea, comparamos varios modelos, elegimos elegimos un modelo, y luego ese modelo ya o sea, se evalúa con la data type, que es el final. Lo que también suelo hacer es tomar, por ejemplo, por cada split, por cada división, se toma un score, ¿no? O sea, el score puede ser variable en sí, ¿no? El score que se quiera. Y luego a veces suele tomarse la media. La media de cada score, o sea, de esos 5 scores, y el que tiene mejor media sería el mejor modelo, ¿no? O sea, es una forma de elegir al mejor modelo que se ajuste a estos datos, ¿no? A ver, siguiente, creo que en la siguiente coloco un ejemplo de cómo funciona esto. No, esa es la parte de hiperparámetros, ¿no? Sí, no, ya, siguiente. Ya, luego en esa parte, no, un poco antes, en esa parte ahí se ve el tema de los hiperparámetros. No, antes, allí. Y básicamente cuando yo entreno un modelo, hay como que parámetros que yo puedo a priori darle un valor, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirle, no sé, para este modelo que quiero entrenar, que es un modelo de regresión logística, yo puedo decirle, o sea, el hiperparámetro solver, ¿no? Utiliza no sé, el LBFGS, o sea, utiliza ese solver. O puedo decirle, utiliza el solver Newton CG, o el solver lib linear. O sea, yo puedo setear ese parámetro, ¿no? Entonces, a eso le llaman hiperparámetros. O sea, son parámetros que yo puedo controlar. Y con esos parámetros que yo puedo controlar, entreno el modelo, ¿no? Y el modelo ya va a hallar los parámetros que estima, ¿no? Como tal al momento de entrenarse. Entonces, los hiperparámetros, bueno, sí, los hiperparámetros también dependen del modelo, ¿eh? Cada modelo como tal tiene diferentes hiperparámetros. Y para ver los hiperparámetros uno va a la documentación y va buscando, ¿no? ¿Cuáles son los hiperparámetros? En este caso, lo que yo he hecho es un ejemplo de cómo se hace en código. O sea, tengo un diccionario con los hiperparámetros, solver, penalty, también el C, que es el de la regularización, el factor de regularización. Y le he dado valores, ¿no? Le he dado valores. Y lo que estoy haciendo acá es, bueno, llamo una función que se llama bridge.lcb, que básicamente lo que hace es probar el modelo, que en este caso es una regresión logística, y lo está probando con todos esos hiperparámetros. O sea, está realizando combinaciones, todas las combinaciones posibles, y está tomando los falls que están en el diapo anterior, ¿no? O sea, que dale al diapo anterior, por favor. Acá, o sea, acá he creado varios falls, ¿no? He creado 5 falls, o sea, 5 particiones. Entonces, está entrenando ese modelo por cada partición. Siguiente. Ya, entonces, por cada partición está entrenando. Y también está, por cada partición también está eligiendo los hiperparámetros, ¿no? Las combinaciones. Entonces, obviamente esto de acá hace que la ejecución sea mucho más lenta, ¿no? Y el scoring que voy a tomar es el ROC AUC. Puedo usar el accuracy, puedo usar el recall, el F1 score, o sea, esa parte es variable también, ¿no? En base a qué score quiero determinar. Luego de ello, bueno, lo ajusto a mis datos que tengo en entrenamiento, Xtrain, Utrain. Después de eso ya, bueno, hay yo en este caso la media, ¿no? De esos scores. Y luego de esto, aquí ya, bueno, o sea, en la siguiente imagen ya, o sea, puedo tomar cuáles son los mejores parámetros, ¿no? O sea, ya en base a los hiperparámetros que le he pasado, me va a mostrar, o sea, cuáles son los mejores. En este caso me dice
que para el C que sea 100, el PNTL2 y el solver LBFGS. Entonces, ya luego de hacer todas las combinaciones posibles y probar para las particiones que tengo, he hallado que esta es la mejor combinación de parámetros. Entonces, esto es lo que yo voy a utilizar para entrenar mi modelo, ¿no? A ver, siguiente. Y bueno, también se ve el tema de la discrepancia de datos. Y mencionan que el conjunto de validación y el conjunto de prueba deben ser representativos de los datos que esperamos ver en producción. O sea, por ejemplo, si es que yo quiero entrenar, si es que yo quiero, no sé, clasificar imágenes, por ejemplo, de flores, tomadas desde un celular, por ejemplo, y yo estoy metiendo las imágenes, no sé, tomadas con otro tipo de dispositivo, por ejemplo, no sé, una cámara profesional, o en todo caso, algún otro artefacto diferente a un celular, eso puede causar un sesgo en mi resultado, porque como tal, la data que estoy usando para entrenarla no es homogénea con respecto a la data que yo voy a usar en producción, ¿no? O sea, para poder clasificar. Entonces, aquí nos dice que tenemos que, al momento de entrenar el modelo, tenemos que darle también datos de prueba, bueno, en este caso datos de validación, similares a los que vamos a ver en producción. Y también datos de prueba que vamos a ver, o sea, similares a lo que vamos a ver en producción, o sea, lo que vamos a ver ya cuando el modelo esté ejecutándose, ¿no? Entonces es importante eso, y a eso le llama conjunto de validación desarrollo. No, le llama conjunto de entrenamiento y desarrollo, no train dev. Entonces, o sea, básicamente es un conjunto de validación, pero que va a ser similar a lo que se va a ver en producción, ¿no? Se entrena el modelo con el conjunto de entrenamiento y se valida con el conjunto de entrenamiento y desarrollo, ¿no? Para el siguiente. Y finalmente se muestra el teorema de que no hay almuerzo gratis. O sea, un modelo es una versión simplificada de las observaciones, o sea, tenemos algunas suposiciones sobre los datos que vamos a usar para entrenar y también sobre el modelo. Y eso es, o sea, al final es una simplificación de la realidad, ¿no? O sea, la realidad es más compleja, pero nosotros lo simplificamos de tal manera que podamos tratarlo y aproximarnos a esa realidad, ¿no? Si no hacemos ninguna suposición sobre los datos, entonces no hay razón para preferir un modelo sobre otro. O sea, al final, cada modelo que utilizamos tiene una suposición distinta. Y si no queremos suponer nada sobre los datos, o sea, si queremos o sea, ser 100% reales, o sea, lo que se ve en realidad, no hay ninguna razón para elegir un modelo sobre otro, ¿no? Porque todos los modelos como tal aceptan suposiciones. O sea, esas suposiciones hacen que los modelos funcionen, ¿no? La única forma de saber qué modelo es mejor es evaluarlos todos. O sea, si queremos saber qué modelo es mejor que otro, aunque también se puede saber a priori, bueno, no necesariamente, pero sí hay modelos que suelen ser más utilizados en algunos dominios que otros, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero o sea, si queremos estar seguros de qué modelo es mejor, tenemos que evaluarlo, ¿no? Con nuestra data que tenemos y compararlos. Eso me parece que es todo. Ah, y un resumen, ¿no? Al final un resumen que nos colocaron. El aprendizaje automático enfrenta desafíos significativos, bueno, que incluyen cantidad insuficiente de datos, ¿no? Como ya lo mencionaron, es uno de los retos de Machine Learning. Y esto puede generar modelos incorrectos, ya que el modelo no ha tenido suficiente información para poder aprender, ¿no? Entonces el modelo no aprende bien. Y además la representatividad de los datos es crucial para lograr una generalización precisa, ¿no? También, bueno, se habló sobre la calidad, sobre la importancia de la calidad de los datos, que los datos lleguen limpios, ¿no? Si entra basura, sale basura, ¿no? Es una frase muy utilizada en ingeniería, ya que la presencia de errores y ruido dificulta la detección de patrones subyacentes, destacando la importancia de la limpieza de datos. La selección de características, el feature engineering, son aspectos fundamentales para el rendimiento del modelo, ¿no? O sea, tenemos que crear buenas características para que el modelo tenga las suficientes herramientas para aprender, ¿no? Y generalmente esa característica depende del negocio, ¿no? El sobreajuste que se produce cuando un modelo se adapta demasiado a los datos de entrenamiento se aborda mediante la regularización, ¿no? Para limitar la complejidad del modelo. Claro, o sea, una manera, bueno, esto de acá seguramente se verá en los demás capítulos, porque en el libro, en el capítulo 1 por lo menos no se ve tan a detalle este tema, pero básicamente la regularización como que penaliza los valores de los coeficientes, haciéndolos más chiquitos,
y de esa manera o sea, se evita que el modelo esté sobreajustado, ¿no? A los datos. Y esto limita la complejidad del modelo, o sea, hace que los modelos sean lo más simple posible, ¿no? Por otro lado, el ajuste insuficiente, que resulta de modelos demasiado simples, se puede solucionar mediante la selección de modelos más potentes. A veces el modelo también es demasiado simple y no se ajusta a los datos que tenemos, y eso requiere que tomemos modelos un poco más complejos, ¿no? En conjunto, abordar estos desafíos es esencial para construir sistemas de aprendizaje automáticos, efectivos y precisos. Y eso sería todo, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún aporte. Ya, bueno, en mi caso, no sé qué opinan los demás en cuando de esa lo que desconocí el tema del sobreajuste. Normalmente entendía quizás que agregarle el modelo tipo un supervisado, empiezas a meterle todos los datos y ya, pero también puede haber un sobreajuste y hay que empezar a checar eso. Y la parte del modelo que, o sea, tener más datos es mejor, ¿no? Ah, claro, el caso de los datos es interesante. Bueno, yo varias veces he escuchado como que una discusión, ¿no? Algunos dicen, mientras más datos es mejor. Y otros dicen, mientras el modelo, no sé, es más potente, porque o sea, a veces salen nuevos modelos, entonces, si uno ve el estado del arte, siempre hay modelos que salen, y a veces como que algunos dicen, no, el modelo es determinante, y otros dicen, no, los datos son determinantes, ¿no? Este, claro, o sea, eso suele ocurrir. Al menos donde yo trabajo, yo sí veo que hay bastantes datos, o sea, tienen millones y millones de registros. Y los modelos que utilizan como que no son tan complejos, son modelos o sea, bastante sencillos, o sea, regresiones lineales, logística, o sea, modelos no tan complejos. Pero al haber tantos datos como que hace que el modelo sea lo suficientemente bueno como para ya no tomar un modelo más complejo, ¿no? Sí. O en todo caso, o sea, a veces hay modelos, por ejemplo, no sé, un modelo que tenga 0.90 y otro tiene 0.92. O sea, es un poquito más, pero el aumento no es tan considerable como para decir toma el otro modelo, ¿no? O a veces también ocurre que el modelo que yo estoy tomando, o sea, tiene una mayor capacidad explicativa a nivel de negocio. Entonces también, o sea, eso también es importante, ¿no? Porque a veces en el negocio hay conceptos que ellos manejan, no sé, por ejemplo, conceptos financieros, no sé, propios del negocio. Y cuando uno entra en un modelo y quiere ya explicarlo, ¿no? O sea, cómo funciona el modelo, qué aporte le va a dar a la empresa, eh, cuánto se va a ganar, cuánto se va a perder, etcétera, etcétera. Y el modelo es muy complejo, por ejemplo, no sé, una red neuronal, explicar a nivel de negocio es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y eso hace que uno, por ejemplo, no valore tu proyecto porque no lo entiende. Si no lo entiende, no lo pueden valorar, ¿no? Sí. Y así, ¿no? O sea, suele ocurrir esas cosas también con el tema de los modelos. O sea, a veces son los datos, a veces es la capacidad explicativa, a veces el tema de la complejidad del modelo. O sea, hay N variables en ese caso. Sí, Manuel, bueno, también yo más he visto el tema de Rich y el Lazo. Eh, si no me equivoco, el Lazo era con los valores absolutos, ¿no? Y el Rich al cuadrado, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero, o sea, ese tema ya lo veremos después porque sí va a haber hay una sesión, creo, de censo de gradiente y ahí se ve todo ese tema de la regularización, ¿no? La parte de matemática, ¿no? Me parece que ya no hay más preguntas. No sé si Álvaro o Diego quieren aportar algo más, sino ya para terminar la presentación. Ah, chicos, no se olviden que he dejado en el chat del formulario para que pongan su asistencia. Es importante para poder ir mapeándolos quiénes están asistiendo a las sesiones, quiénes están participando, y en base a eso ir ajustando los grupos, ¿no? Para que los grupos al final sobrevivan y lleguen hasta el final, ¿no? Si por alguna razón no han llegado a colocar el formulario y a llenarlo, me pueden escribir al interno y ya yo les paso el formulario por interno. Pero no quiero mandarlo al grupo porque si lo mando al grupo todos van a llenarlo y obviamente eso va a sacar los resultados, ¿no? De la asistencia.
Me parece que hay más preguntas. Entonces, chicos, ahí vamos dejándolo. Ya la siguiente semana vamos a ver el capítulo 2 que bueno, o sea, se va a partir también en dos pedazos. Y nada, chicos, muchas gracias por asistir y o sea, por lo menos también he aprendido bastante de ustedes. O sea, es interesante cómo interactúan uno con los demás, cómo alguno tiene alguna duda y esa duda también, bueno, tú nunca te habías preguntado, pero como que te suena a la cabeza y también aprendes, ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? Las dudas de otros también pueden ser tus dudas en algún momento y es bueno tenerlas, ¿no? Presentes y responderlas, ¿no? Que haga un modelo de fuga de grupo, dice. Pues puede ser, ¿ah? Sí tengo información para eso, ¿no? Ya dale, chicos, ahí vamos quedando. Chao, chao, cuídense. Muchas gracias. Buenas noches con todos.